El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposa. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares. Gracias al Padre Eterno por permitirles a ustedes llegar con su luz, con su revelación a través de su Espíritu Santo y entrar a sus mentes, a sus corazones, para que juntos vayamos e investiguemos qué es verdad y nos establezcamos en el reino de Dios. Gracias a nuestro Padre Eterno y a su Espíritu Santo, que los motiva a que estén atentos a seguir las instrucciones que Él da a través de este humilde servidor y de su palabra en escrito está. Así que vamos a estudiar hoy, como siempre, temas trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Así que nos alistamos, vamos a estudiar hoy acerca de lo que el Señor dice allá en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 36. Dice el Señor: todos los que me aborrecen aman la muerte. Así de simple. El que desecha las advertencias, las amonestaciones, los consejos de Dios, el que desecha la palabra, el que desprecia el consejo del Señor, dice él: todos los que me aborrecen aman la muerte. Aborrecer a Dios es, como ha hecho el Papa y el sistema romano papal, echarse sus palabras a las espaldas. Que el Señor dijo sábado, ¿cuál sábado? Dice el Papa, yo digo es domingo. ¿Cuál sábado? Yo digo el domingo. Y así como el Señor ha dicho que es su palabra la que es la máxima autoridad en el planeta
tierra, Él ha dicho cuál palabra: yo soy el representante de Dios en la tierra y yo soy el que digo qué es lo que tiene que decir y no Dios. Así, nosotros también estamos actuando de la misma manera. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Eso es lo que vamos a estudiar. David, cerrá aquí el apuntador. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Miren, estamos llegando hoy es 39 de enero. Hoy es 39 de enero. Para este mundo, diciembre no tiene, perdón, hoy es 39 de diciembre. Para este mundo, diciembre no tiene 31 días. Todavía la gente está metida en el cuento, en el rollo, en la rumba, en la depravación, en la degeneración, en la degradación total. Todavía está, la gente sigue 31, 32, 33. Estamos hoy es 8 de enero en el calendario, pero es 39 de diciembre, porque sigue mañana el 40 y el festivo el 41, y de ahí para allá la gente sigue todavía en eso, porque la tradición es el vino más terrible que pueda beber un pueblo. Miren, grosso modo, los resultados de los frutos de toda esta degradación, los frutos de toda esta ruina que ha traído estos tiempos. En diciembre hubo 1052 quemados reportados. Los no reportados, porque mucha gente no reportó por miedo a que tomara represalias contra ellos por los niños. 1052 quemados es el reporte oficial. 328 niños menores de edad quemados, tuertos, mutilados, desfigurados. La policía recibió solo el 24, solo la noche del 24 de diciembre del 2021, 4.423 llamadas por riñas, por peleas. Miren, ya hemos dicho que en diciembre tienen en las fiestas de diciembre, todo lo que es el culto a Satanás, tienen que haber muertos, tiene que haber sangre, tiene que haber quemados, tiene que haber, queridos amigos, peleas, riñas, tiene que haber todo esto, el desenfreno total, la anarquía de las naciones y los pueblos en el nombre de Dios. Así que encontramos nosotros que nos dice que en todo diciembre del 21 hubo 15.000 peleas, 15.000 riñas reportadas, más las que no se reportan. 6.000 de estas riñas fueron entre familiares. No se olviden que el día que más gente se mata es el 24 y el 31 de diciembre y el Día de la Madre, como los días que más gente se mata en este país, por las mismas circunstancias entre las familias, porque se reúnen las familias, como le han dicho a la gente, que es el día de la familia, que el día de los niños, que diciembre es el día de las fiestas, que es el tiempo del disfrute. Queridos amigos, es el día del culto a Satanás, y eso no se lo van a decir a la gente. Miren, toda esta degradación, toda esta ruina, esta es la hora en que muchos están llorando sus muertos, muchos niños huérfanos, muchos padres perdieron a sus hijos, muchos padres, muchas madres, muchas familias están allá pendientes del que está en un hospital quemado, herido, baleado por una pelea, por una riña. Allá estos son los resultados de todo eso, más los que están en los hospitales intoxicados por los licores y por las comidas inmundas que la gente se come. Y el que impuso todo eso, el que impuso toda esa tradición, el que impuso todas esas fiestas de las alboradas, de la Virgen Inmaculada, de la Noche de las Velitas, el que impuso eso del Niño Dios, el que impuso eso de la fiesta de los inocentes, el que impuso todo eso del Año Nuevo solar,
queridos amigos, que es el sistema romano papal, el que impuso todo ese desenfreno, todas esas bacanales, todas esas orgías, todo ese pandemonium en el nombre de Dios, el papado, el papa, todo eso con el beneplácito de los políticos, como escrito está en Daniel capítulo 7, versículo 25, que se haría. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Imponer esas fiestas como las de diciembre, eso es cambiar los tiempos e poner todo el desenfreno de la gente, arruinarse, eso es cambiar las leyes de Dios. ¿Cómo anda él? ¿Cómo anda el Papa? Muy feliz, muy cómodo con su clero, mandando como todo un rey, amado, adorado, obedecido y enriquecido por los habitantes de un mundo entontecidos, infatuados, embrutecidos y entenebrecidos, como dice el Señor en Jeremías capítulo 10, que todo el que anda en la idolatría de todo eso se entontece, se infatúa y que todo hombre se embrutece. Eso la gente no lo ve, la gente no lo ve, no lo siente. Es que como tantas cosas en la vida de la gente que no se sienten, la gente no discierne, como la verdad, le están diciendo la verdad. La gente no cree, se burla, se ríe, no, porque es más fácil hoy en día engañar a la gente que intentar convencerlos de que están engañados. Dice el Señor en su revelación y en su palabra, dice, oiga la revelación que le dio el Señor a Elena de White en 1862, dice, vi que el enemigo luchará tanto para inutilizar a los piadosos como para quitarles la vida. Solo a los que creen en el Señor, solo a los que buscan de Dios, solo a los que se apartan de toda esa mundanalidad. Oiga lo que dice, vi que Satanás luchará tanto para inutilizar a los piadosos como para quitarles la vida. O sea, Él quiere quitarme la vida, Él quiere quitarnos la vida a todos los que andamos y queremos obedecerle a Dios y apartarnos de todo eso, que quiere inutilizarnos, crearnos cualquier desquiciamiento, cualquier fractura, cualquier accidente, cualquier cosa, matarnos. Eso es lo mismo que hizo con el Señor Jesús. Ustedes leen la Biblia más de una vez, dice que cogieron piedras para matar al Señor Jesucristo, pero dice que los ángeles lo sacaban de todo ese alboroto. Entonces nos sigue diciendo aquí que el diablo tratará de destruir su paz mientras vivan en este mundo, pero su poder es limitado. Si eso es lo que el diablo quiere hacer con los fieles de Dios, ¿qué no está haciendo con los que andan en sus caminos? ¿Qué no está haciendo el diablo con los que se meten en su territorio? ¿Qué no? Todo esto que vemos nosotros es gente que anda en el mundo, que anda en la mundanalidad. Los cristianos no tienen absolutamente nada que ver con todo esto. Lo que Dios quiere en esta hora es que no solamente el diablo quiere destruir a los fieles de Dios, él quiere destruir a todo el mundo, quiere destruir, dice el Señor, las aves, los animales, toda la creación de Dios como nosotros lo estamos viendo. Esa es la obra del diablo en esta hora. Dice que él quiere causarle la mayor cantidad de dolor a Dios, la mayor cantidad de descrédito a Dios. Todo lo que está pasando en el mundo, la gente cree que es Dios el que lo está produciendo, pero es el enemigo. Y Dios quiere, por todo eso, que se haga una reforma en nuestra vida, empezando por la alimentación, para poder nosotros discernir. Eso es lo que nos dice el Señor, que hay que empezar una reforma por la alimentación, porque es que, miren, la gente, por ejemplo, le duele la cabeza y va y compra una pastilla y se la echa al estómago. ¿Por qué? Porque si me duele la cabeza, más bien no cojo algo, me vendan algo, un ungüento, alguna cosa química, natural o lo que sea, y me la sobo en la parte donde me duele. Pero no, la gente se toma la pastilla y va al estómago. ¿Qué nos dice eso? Que el problema no está en la cabeza, el problema está en el estómago, queridos amigos. Eso no te lo va a decir el médico. Eso no te lo va a decir el médico. Si los médicos lo supieran, hace rato le hubieran dicho a la gente eso, pero como a la medicina le interesa es que haya enfermos, así lo sepan, no le van a decir a la gente. El Señor nos dice que a estómago cargado, cerebro pesado, y que lo que nos afecta el cerebro
de una manera relativa nos afecta también el cerebro. Lo que el estómago nos afecta, el estómago, porque hay una conexión muy estrecha entre estómago y cerebro. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y eso es lo que hace que la gente no discierna, porque a estómago cargado, cerebro pesado. La gente está entontecida, la gente hace unas combinaciones, se come de almuerzo unas bombas gastronómicas que, mejor dicho, muchos hasta se mueren muchas veces comiéndose eso. La gente se levanta de la mesa con una modorra, con una pereza, con un sueño, con un desmayo, y quieren irse a dormir, y a eso le llaman dizque la siesta. No, queridos amigos, no es lo que le produce el sueño a la gente, no es la costumbre de la siesta. Lo que le produce toda esa somnolencia a la gente es la mezcolanza que ha hecho en su alimentación. Eso es lo que le está produciendo esa modorra, esa somnolencia. Tenemos el cerebro pesado porque sencillamente, queridos amigos, el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que por más Biblia que leamos, que por más oraciones que hagamos, si no tenemos capacidad para discernir, entender, para incorporar en nuestra vida esa palabra, entonces nos dice el Señor que nada va a ocurrir espiritualmente en nuestras vidas. Y Él nos lo dice, escrito está, que si los que profesamos, que si los que profesan creer en Dios, desean resolver la pregunta que tanta perplejidad les causa de por qué sus aspiraciones son religiosas, sus aspiraciones religiosas son tan pobres, que por qué su capacidad mental es tan débil. Dice, en muchos casos no necesitan ir más lejos que la mesa. ¿Dónde están las causas de esa modorra, de esa pereza y de esa indiferencia espiritual? En la mesa, dice el Señor. No es que el Espíritu Santo no me ha llegado, no es que yo no he aprendido a hablar en lenguas. No, queridos amigos, es lo que nos estamos comiendo, es lo que nos estamos comiendo, lo que nos está matando. Por eso dice que cavamos la tumba con las muelas. Y esa es la primera reforma que debería usted y yo empezar en este año, si queremos realmente tener alguna aspiración religiosa seria, alguna aspiración religiosa firme, sólida, y alguna aspiración religiosa verdaderamente comprensible, y alguna aspiración religiosa verdaderamente, queridos amigos, que nos haga sentir la presencia de nuestro Dios. El Señor ha dicho que en estos días finales, en esta hora final, lo que viene es terrible. Y dice que a duras penas la gente va a tener algo para comer y conservar la vida cada día, pero no va a tener, la gente no va, la cuestión de los alimentos va a ser un asunto serio. Por eso el Señor dice, y les he dicho ya antes, que los fieles, los que quieran creer en el Señor, dice el Señor, deben sacar sus familias de las ciudades, deben llevarlas, dice el Señor, a un lugar lejos de las ciudades, donde ustedes puedan tener un pedazo de tierra, donde puedan sembrar sus alimentos y ser autosuficientes, porque el asunto de comprar y de vender va a ser cosa seria en las ciudades. Eso está escrito, eso lo dijo el Señor hace más de 100 años, y eso es lo que estamos viendo, la opresión tributaria, la opresión sanitaria, la opresión delincuencial y una cantidad de eventos que se están forjando en las ciudades, es lo que hará que muchos que no son creyentes en las cosas de Dios están tomando decisiones también de ir saliendo de las ciudades, porque la gente no se imagina lo que está y va a ocurrir en las ciudades. Miren lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Nos dice el Señor aquí que la transgresión, 1908, dice, la transgresión casi ha llegado a su límite. 1908 ya la transgresión casi había llegado a su límite. ¿Qué tal hoy en el 2022? La transgresión ya desbordó prácticamente los límites de la paciencia de Dios. Dice, la confusión llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. Vuelvo a leer, la confusión llena el mundo y pronto
ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. Aquí todos los eventos que nos han sobrecogido, las cuestiones de la epidemia, de la pandemia, eso fue una cosa sorpresivamente abrumadora que llegó para el mundo. Y aquí nos dice el Señor que toda esta confusión, porque la confusión es en el mundo, en todas las instituciones, confusión en la medicina, confusión en la educación, confusión en la familia, confusión en la economía, confusión en el clima, todo en el mundo está en confusión. Y esa confusión nos dice el Señor que llenó ya el mundo de un gran terror. Estamos viviendo en el tiempo del terror, queridos amigos. La gente está muerta, el mundo está muerto del miedo de morirse, pero no piensan realmente qué salidas hay, cómo buscar un escape, por qué válvula nos vamos a volar de esta olla hirviendo, como dice el profeta Jeremías allá en el capítulo, miren, así lo muestra el Señor en el libro de Jeremías. El Señor le muestra a Jeremías, le dice el Señor a Jeremías, allá en el capítulo 1 de Jeremías, le dice el Señor a Jeremías: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Una olla que hirviendo. Ustedes saben que una olla hirviendo es una revolución. Usted le echa ahí el plátano, la yuca, la papa, le echa las carnes, le echa los revueltos que llaman, y usted ve que eso está en completa ¿qué? Revolución. Eso está por allá en confusión. Así es como el Señor ve el planeta Tierra, como una olla hirviendo. Y nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra que a esa olla hirviendo tiene unas válvulas para que ¿qué? Para los que quieran escapar de esa olla hirviendo, como es un dicho popular, estoy en la olla. Eso es de cuando uno está mal, cuando uno anda pobre, cuando uno anda despojado de lo que sea, uno dice estoy en la olla. Es decir, estoy en la olla, estar en la olla es estar mal. Y es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, las válvulas de escape. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 7, dice el Señor, la válvula de escape que tiene esta confusión, esta olla hirviendo. Aquí está, dice el Señor. Apocalipsis 14, 7, anótelo para que lo lea y lo repite, y vamos a estudiar un poquito de eso. Dice, diciendo a gran voz, un pueblo. Cuando el Señor habla en el versículo 6, está hablando de un pueblo. Dice, un pueblo. Oí a un pueblo diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esas son las válvulas de escape. Ahí está. Primera válvula. Temed a Dios. ¿Cómo escapar de este mundo? Yéndonos al temor a Dios, queridos amigos. ¿Cómo nos llega el temor a Dios? El temor a Dios, esto de temor a Dios, temed a Dios no es miedo de temblar. No es ese miedo de terror, como la gente le tiene miedo a Dios. Le tiene más miedo a Dios que al diablo. La gente le tiene miedo a Dios, ¿sí? Pero como dice el Señor, en el perfecto amor no hay temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, y en donde el amor echa el temor, el miedo. El Señor nos dice, temed a Dios, pero no es miedo de temblar, es temor reverente, de respeto, es temor de atención, es temor de estar atento al Señor, es temor de reverenciar su palabra, es temor de
estar dispuestos a hacer su voluntad. Eso es el temor que nos dice aquí. Y como escrito está ya en el libro de Proverbios, en el capítulo Proverbios capítulo 9, dice el Señor en el versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No tiene que ver con terror, no tiene que ver con miedo de temblar y de buscar escondernos, no. Tiene que ver es con la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Como nos dice el Señor, que el temer a Dios es el comienzo para empezar a nosotros ser ¿qué? Sabios. ¿Y cómo comenzamos nosotros a ser sabios? Pues atendiendo, como dice por ahí una propaganda, escuchar para aprender y no para responder. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mire, temor tiene relación con sabiduría, en lo cual podemos pensar entonces, la palabra temor tiene, el temor a Dios tiene que ver con la mente. Ahora sigue diciendo, y el conocimiento, que también tiene que ver con la mente, del Santísimo es la inteligencia. Miren, todo está relacionado con la mente. Temor a Dios nos llega a través de ¿qué? De la mente. El conocimiento del Altísimo nos lleva a ¿qué? A aprender inteligencia, a ser inteligentes. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Todo está relacionado ¿con quién? Todo está relacionado con la mente. No se olviden que nosotros adoramos a Dios con la mente. De ahí en la mente está el discernimiento. Aquí en nuestra mente está la conciencia. Aquí en nuestra mente están todos los valores evolutivos de la voluntad y del dominio propio. Aunque muchos a estas alturas tienen el demonio propio porque no son capaces de controlarse ni dominarse a sí mismos. Entonces nos dice aquí que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor a Dios nos llega a través de ¿qué? A través de la mente. ¿Y por medio de qué? Miren lo que dice acá, miren lo que dice en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Fácil de aprendérselo, niños. Job 28, 28. Dice, el mismo versículo de allá de Proverbios 9, 10, dice acá, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. También nos dice Job que el temor el temor del Señor es la sabiduría. Aquí nos dice que el temor del Señor. Acá nos dijo fue el temor de Jehová. Acá es del Señor, es la sabiduría. Y oigan, niños, jóvenes, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es apartarse del mal. Niños, jóvenes, papá, mamá, apartarnos del mal es la inteligencia. Estamos viviendo en un mundo que no es inteligente, queridos amigos, porque están buscando ¿qué? Están buscando es antes el mal, están buscando es actuar, vivir, hacer el mal. El Señor nos dice aquí que el apartarse del mal es la inteligencia. La gente ha subvalorado y ha distorsionado el concepto de inteligencia cuando dicen es que inteligente es el que se sabe todas las ecuaciones de cálculo y el que se sabe, el que compite contra contra la computadora y le gana, el que juega ajedrez, el que hace una cantidad de cosas, que es el inteligente. Inteligente el que tiene muchos títulos, el que ha estudiado en un montón de universidades, el que tiene un montón de cartones. A eso le llaman inteligente, pero el Señor dice que puede tener todos los cartones, que puede haber estudiado en las más grandes universidades del planeta, que puede ser la mente más brillante, pero si no ha aprendido a dominarse a sí mismo, si no ha aprendido a tener dominio propio, si no ha aprendido a utilizar su voluntad, si no ha aprendido a apartarse del mal, es, como decían nuestros viejos, un burro cargado de tarros, un burro con la cabeza llena de letras. Eso es lo que
Dicen los viejos que es una persona así. El Señor nos lo dice aquí, el apartarse del mal es la inteligencia. Así que, oigan, todo esto, ¿cómo nos apartamos del mal? Muy sencillo, nos dice el Señor, el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarnos del mal, la inteligencia. ¿Cómo nos apartamos del mal? A través de la obediencia a sus mandamientos. Entramos en el temor y entramos en la sabiduría de Dios y entramos en el conocimiento de Dios cuando conocemos las leyes de Dios. Cuando tenemos un conocimiento de las leyes de Dios, queridos amigos, ahí estamos nosotros siendo verdaderamente inteligentes y estamos dándole temor a Dios, estamos temiendo a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Ahora sí, entonces, ¿cómo nos llega? ¿Qué es eso de temer? Ya dijimos que es reverencia, que no es miedo de temblar. ¿Cómo nos llega el temor a Dios? Nos llega a través de ¿qué? De la mente. ¿Por medio de qué? De la ley. Así de simple. O sea, cuando nosotros conocemos la ley de Dios, ahí ya entendemos y comprendemos que necesitamos apartarnos ¿de quién? Apartarnos del mal. Ahí nosotros tenemos que aprender a apartarnos del mal. Ya sabemos, como lo dijo el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 7, dice el apóstol Pablo de la manera más clara, sencilla, que la puede entender cualquiera. Dice, ¿qué diremos pues? Pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es mala? ¿La ley es el mal? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, cita un mandamiento por decir algo, nada más. Ya el que lo entendió, es toda la ley de Dios, habla de la ley. Yo no conocería que matar era pecado, sí o malo, si no fuera por la ley. Cuando entramos en esa relación de intentar, de esforzarnos por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entrar en la obediencia a Dios, de la misma manera como lo hizo el Señor Jesucristo, queridos amigos, de la misma manera como lo hizo el Señor Jesús. David, ¿no hay scroll? De la misma manera como lo hizo el Señor Jesús, así nos toca vivir a nosotros. Él vivió en obediencia a Dios. Entonces, una válvula de escape en esta olla es temer a Dios. ¿Qué tiene que ver con temer a Dios? Miren, el temor a Dios tiene que ver con la educación. El Señor lo dijo, escrito está en el libro de Proverbios, capítulo 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Primer principio, temor a Dios, la educación. Pero la educación no es la que hablamos ahora de las universidades, de los colegios, de la universidad, no, esa es la falsa educación. El Señor nos dice que la Biblia es el más grande texto de educación que pueda haber. De hecho, el Señor Jesucristo nunca pisó una escuela, no se sentó a los pies de los más grandes maestros e instructores que tenían las universidades de Israel. Jesús no fue ni animó a nadie a mandar a enviar a sus hijos allá. El Señor Jesús aprendió, todo fue en el regazo de su mamá, leyendo los rollos y los libros, y a los 12 años ya era un maestro en Israel. A los 12 años de edad ya era un maestro en Israel. Eso no quiere decir que Jesús fuera un analfabeta, como lo tildaban a él también, que esto era un analfabeta, y la gente se maravillaba oyéndolo hablar a él, diciendo, ¿y este de dónde aprendió letras si nunca fue a la escuela? ¿De dónde aprendió tantas letras si nunca fue a la escuela? Queridos amigos, porque Jesús conocía de todo, absolutamente de todo sabía el Señor Jesucristo, no porque lo hubiera practicado, no, porque él era un carpintero, él tenía su profesión definida hace rato, pero el asunto de él, porque era un deber en Israel, era una obligación en Israel que todo niño hasta los 12 años debería de permanecer en su casa estudiando, educándose y aprendiendo algo que hacer con las manos, para que si fuera el caso, cuando le tocara salir de su casa,
entonces él pudiera y supiera cómo defenderse para ganarse la vida en algún trabajo que supiera. Así fuera el hijo del rey, del potentado, del señor. Todos los niños, era un oprobio decir, yo soy judío pero yo no sé hacer nada. No, eso en Israel no. Por ejemplo, el apóstol Pablo sabía hacer tiendas de campaña, el Señor Jesús era carpintero, Pedro era pescador, los otros trabajaban en diferentes trabajos. Aquí no es que, ¿usted qué sabe hacer? No, yo soy todero. No, allá no existía eso. No, lo que me pongan, tampoco, queridos amigos, era definido. Por eso es que ustedes ven ese principio de educación, del temer a Dios, ha hecho tan grande a la nación judía porque todavía siguen ese principio. En Israel nadie, ninguna persona puede quedarse sin saber algo. Ellos son los mejores sastres, los mejores zapateros, ellos son los mejores negociantes, ellos son los dueños del mundo, ellos son los dueños de todo. Por eso es que vemos nosotros, y eso les dijo el Señor, ustedes tienen que ser cabeza y no cola. Ustedes van a ir a darle a todo el mundo, pero no van a ir a pedirle a nadie. Ustedes van a ir a prestarle a todo el mundo. Todo el mundo va a venir a prestarles a ustedes, pero ustedes no van a ir a prestarle a nadie. Ese es el plan de Dios en cuanto a la educación de nuestros niños, que tuvieran una mentalidad de empresarios, no mentalidad como tenemos nosotros en estos países instruidos y enajenados e infatuados por el sistema romano papal, en donde acá no tenemos mentalidad de empresarios, sino que tenemos mentalidad de empleados. Y muchos de los hombres que salen por allá a estudiar a las universidades del exterior, a Cambridge, a Yale, a la universidad de la Sorbona, de Harvard y todas esas universidades, quieren ir a estudiar allá y venir acá para conseguirse un buen puesto en una empresa y jubilarse. Eso es lo que quiere, jubilarse allí, en vez de todo el conocimiento que traen, con eso promover y hacer empresa y poner a otros funcionarios. Ese era el plan, como le decía yo a un amigo decano de una universidad de administración de empresas, que ustedes no deberían de graduar aquí a ningún joven en administración de empresas que no tenga su propia empresa. Pues que de eso se trata. Entonces, lo dice el Señor aquí, la primera válvula, temed a Dios, educación, es lo más importante. ¿Y cuál educación es? Lo que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra. La educación. ¿Qué va ligado a la educación? A la educación va ligado el que dice el Señor, las escuelas deberían estar fuera de las ciudades, los hospitales deberían estar fuera de las ciudades, los hogares nuestros deberían estar fuera de las ciudades, y allá tener y educar a los niños en el ABC de la educación, que es la agricultura. Allí donde el Señor puso a Adán y a Eva, allí donde el Señor colocó en la edad primigenia a nuestros primeros padres, ese es el plan de Dios. En Israel, todo el pueblo de Israel eran pastores y eran agricultores. Esa era la economía, estaba fundamentada de eso, y es la nación más rica, es la que se desarrolla agrícolamente, y encontramos nosotros que todos los imperios del pasado como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma cayeron sencillamente porque descuidaron el campo. Así estamos, por ejemplo, en este país Colombia. El campo lo han cogido es para desfoliar, para deforestarlo, sembrar coca, sembrar marihuana, sembrar todo lo que degrada, sembrar cebada para hacer cerveza, sembrar todo lo que destruye, todo lo que degrada, pero no comida. Y aquí en el valle sembramos caña para, queridos amigos, sembrar y producir el azúcar, que es una droga, queridos amigos. El azúcar es blanca, pura y mortal. Es una droga que se elabora en un laboratorio llamado Ingenio, pero tenemos grave problema con el azúcar. Ustedes van a la internet y buscan la fórmula del azúcar y la fórmula de la cocaína, y es exactamente igual. Hay una molécula de nitrógeno para hacer una diferencia del caso, pero es exactamente igual las dos fórmulas. Y eso, si antes, al comienzo del siglo pasado, por allá por 1800, a finales del siglo
en 1890 y el 1900, si hubiese sabido los estragos que causa el azúcar, queridos amigos, en el sistema nervioso central, en el sistema inmunológico. Mire, tenemos un problema en el mundo entero en donde la salud de los habitantes del planeta Tierra ha quedado en evidencia de que es una calamidad global. Estamos viviendo es una calamidad global, y todo esto que está ocurriendo en el planeta Tierra con esta pandemia, con toda esta cantidad de muertos y con toda esta cantidad de contagios y con toda esta cantidad de variantes y de cepas y de cosas y de todas estas cosas, eso es una evidencia de que nuestro sistema de defensa está totalmente arruinado, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Miren, todo el Señor nos lo ha revelado, todo el Señor nos lo ha dejado para que nosotros lo sepamos y saquemos nosotros, salgamos de toda esa cantidad de problemas que tiene la gente con la salud. Mire lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Me fue presentado, oiga, 1889, cuando todo era bueno, cuando las vacas comían pasto, queridos amigos, cuando la gente era honrada, cuando los comerciantes hacían productos para que duraran toda la vida, donde no había nada desechable, cuando todo lo que se hacía allá en el comercio, queridos amigos, era de buena calidad. Cuando eso fue en 1880, allá le mostró el Señor estas cosas. Me fue presentado cuando no era como hoy, úselo, tírelo. No, es en un tiempo, en una época muy diferente. Y oiga lo que dice el Señor. Me fue presentado el actual debilitamiento. ¿Podemos cambiar de cámara un momentico, David? Me fue presentado el actual debilitamiento de la familia humana. Para presentar este librito ahorita. Me fue presentado el actual debilitamiento. Oiga lo que muestra el Señor antes de pasar aquí a ofrecerles totalmente gratis nuestro producto. Dice, me fue presentado el actual debilitamiento de la familia humana. Presentó, le mostró. Eso fue una visión que el Señor le dio de el estado en que está la familia humana, no tú, ni yo, ni nosotros. La familia humana como mundo, como la humanidad. Me fue presentado el actual debilitamiento de la familia humana. Dice, cada generación se ha estado debilitando más y más, y la enfermedad, bajo todas sus formas, aflige a la especie humana. Miles de pobres mortales, con cuerpos enfermizos, deformados, con nervios destrozados y mentes sombrías, arrastran una mísera existencia. Eso es lo que vemos nosotros en este mundo maldito por el pecado. ¿Miles de qué? Pobres mortales, miles de pobres mortales con cuerpos enfermizos. Todo nos hace daño, nacemos con alergias, nacemos con problemas respiratorios, con problemas congénitos, con problemas de herencia, de enfermedades, lo que llaman comorbilidades, lo que llaman enfermedades adquiridas por nuestros padres, degenerativas, con toda esa cantidad de... ¿Qué me decías? Con toda esa cantidad de enfermedades, cuerpos enfermizos, deformados, con nervios destrozados. La gente vive enferma. El Señor dice que el mundo está loco, que una demencia se ha apoderado de hombres y mujeres y que los está arrastrando a la perdición eterna. La gente está enferma. Aquí hacen una encuesta y dice que el 85% de los que vivimos en este planeta tenemos algún desquicio, algún problema mental. Empezando, dice, que por los temores, por los miedos, empezando por una cantidad de manías, por una cantidad de cosas. La humanidad está loca, dice el Señor. Y aquí nos dice que nuestros nervios están como destrozados y que nuestras mentes son ¿qué? Sombrías. No le encontramos sentido absolutamente al vivir. Arrastran, dice entonces, una mísera existencia. Dice, el poder de Satanás sobre la familia humana aumenta
Y oigan, si el Señor no viniese pronto a quebrantar su poder, la tierra quedaría despoblada antes de mucho. Si Cristo no viene pronto, el hombre se autodestruiría, queridos amigos, muy pronto en esta tierra y en este mundo. Lo dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso Él nos dice que tenemos que hacer una reforma ¿en qué? En nuestra salud. Todo esto está dejando en evidencia ¿qué? En evidencia el caos de la salud que hay en nosotros. ¿Y qué clase de problemas tenemos en la salud? Oigan esto, dice, la mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. La más grande enfermedad que hay en este planeta no es el cáncer, no es la diabetes, no es el coronavirus, no es los problemas crónicos en el colon, no es los problemas renales, no son los problemas cardíacos. La más grande enfermedad que hay en este planeta es la ignorancia que la gente tiene acerca de los principios de cómo cuidar su salud, de cómo cuidar el templo del alma, de cómo cuidar su templo física, mental, moral, espiritualmente. Esa es la más grande enfermedad que hay en nuestro mundo. Dice el Señor que todo esto, estas enfermedades, todas estas cosas son inventos ¿de quién? De los hombres, han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio cuerpo. Y a los hombres, a los negociantes, a los traficantes de la salud, del dolor y de la ruina humana, les interesa que hayan enfermos. A las farmacéuticas, a todos los sistemas de la mega inhumana industria de la humanidad, a ellos les interesa que hayan enfermos. A usted, a mí, a todo el mundo, nos quieren mantener formulados médicamente, nos quieren mantener medicados, estemos enfermos o estemos sanos. El asunto es que usted y yo consumamos constantemente ¿qué? Medicinas, eso que llaman medicina, drogas, todo eso que el Señor lo llama que son específicos, que son venenos perturbadores de la fuerza vital. El Señor dice que nosotros no somos química, nosotros no tenemos absolutamente nada deberíamos tener de tratamientos químicos, porque es que nosotros somos tierra, nosotros estamos y nos han hecho de tierra, y el Señor dice que nosotros debemos alimentarnos de tierra. El hombre fue diseñado para comer tierra, sí, literalmente, como lo digo. Nosotros fuimos diseñados para comer tierra. ¿Y qué es comer tierra? Tierra, queridos amigos, procesada. Usted coge la semilla. Los que vivimos en el campo hemos visto cómo cogemos la semilla del maíz y la tiramos ahí a la tierra, y sale la hierbita y empezamos a ver. Cuando tenemos de la tierra surge una mata de maíz que nos da 3 mazorcas de maíz, y cada mazorca tiene 255 granos. Yo lo he contado, 255 granos de maíz tienen las mazorcas que se dan donde yo vivo, porque quiero obedecer al Señor y hacer su voluntad, así como el Señor te invita a ti también a hacer su voluntad. 250 granos de maíz. Esas son las matemáticas raras y milagrosas de Dios. Echo 3 granitos, y esos 3 granitos me dan 600, 750 granos. Eso sí que es milagro, pero nosotros no vemos milagro en eso. Cuando nos estamos comiendo el alimento, no vemos el milagro de que de un granito de maíz salga 3 mazorcas de 250 granos cada uno. Eso no lo vemos a nosotros. Eso es así, ya es punto, y no pasa nada. No, tenemos que agradecer y discernir y entender que hay un Dios todopoderoso en los cielos, que es el que produce eso. Nosotros fuimos hechos de tierra, por la tierra, para comer tierra, y volvemos a la tierra. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, esta gente destruida, queridos amigos, en sus mentes, en sus cuerpos, esta gente que está enferma por las enfermedades que ha inventado el hombre mismo, porque nuestros padres, con mucho amor, con mucho cariño,
nos enseñaron engaños, errores y mentiras en cuestiones de alimentación, y de tanto creer ellos y nosotros en esos engaños y en esas mentiras culinarias, hemos llegado a creer que todo ese engaño y esa mentira que nosotros nos estamos comiendo es verdad. Estamos enfermos, cavamos la tumba con las muelas, dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y si no, miren, té, café, tabaco, alcohol, una cantidad de narcóticos, eso que llaman fármacos, eso que llaman disque medicinas, eso que llaman disque farmacia, farmaqueia, toda esa cosa. Queridos amigos, dice el Señor que son venenos lentos, pero seguros, que con la droga lo que hacen es rematar a la gente. Esa gente, dice el Señor, parecen indiferentes. Sigue diciendo, parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse. La gente está comiendo, bebiendo y viviendo para destruirse, dice. Trabajan con perseverancia para despedazarse, y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con las drogas. Queridos amigos, escrito está, 1866 lo escribió el Señor aquí, y dice en otro lugar el Señor: esta generación ha dejado sus cuerpos a los médicos, su alma a los pastores y su mente a los psicólogos y a los psiquiatras. ¿Y a Dios qué le hemos dejado? El ay. Cuando estamos para morir, Señor, sálvame, sáname, van y corren donde el pastor, a que el pastor espante y explote y reviente el cáncer, y reviente el enfisema, y reviente la diabetes, y reviente Queridos amigos, no, el Señor nos dice que esta vida que vivimos, que vives, que vivo en este mundo, es una siembra y una cosecha, que lo que sembremos, eso cosecharemos, que si nosotros sembramos temperancia, queridos amigos, vamos a cosechar temperancia. Llegar a viejos, eso no es ninguna enfermedad, eso no es ninguna cosa aterradora. No, el Señor quiere que vivamos lo que hemos de vivir, que tengamos 60, 70, 80 años, pero que todo funcione, que funcione en la cabeza, los ojos, las manos, los músculos, que funcione nuestro corazón, que funcione nuestra mente, que funcione nuestro cerebro, que funcionen todas y cada una de las partes, porque el Señor nos dice que la salud es un tesoro. Dice, de todas las posesiones temporales es la más preciosa. La riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado cuando se obtienen a costa de la pérdida del vigor de la salud. Dice, pero ninguna de estas cosas pueden asegurar la felicidad si la salud llega a faltar. Podemos tener riqueza, tener prosperidad, comida y todo, pero si estamos enfermos, no nos asegura la felicidad. Dice, abusar de la salud que Dios nos ha dado es un terrible pecado. Dice, tales abusos nos debilitan para la vida y nos hacen perdedores. Cualquiera sea el grado de educación que alcancemos por este medio de la salud, como el caso de aquel que dice que en la juventud gastó toda su salud consiguiendo dinero, y que en su senectud gastó todo su dinero consiguiendo salud, y que ya sin dinero y ya sin salud, allá va Romeo en un ataúd. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que debemos empezar a hacer una reforma. Vamos a seguir estudiando mañana este tema a las 2 de la tarde, los espero. Te lo envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños todo lo que tiene que ver. Y si quieren saber de salud, te lo envío gratis. Y si quieren conocer estos principios de salud, pregúntame cómo se obtiene el ministerio de curación, y de paso apoyas este ministerio para que este año podamos seguir compartiendo con ustedes toda la revelación que Dios ha dejado. Gratis te envío y pregúntame cuánto, y entonces podremos seguir dándole a estos miles de libros a nuestros amigos y nuestros vecinos. Quiero decirle, mañana nos vemos a las 2 de la tarde, nos veremos para seguir estudiando esto, las válvulas de escape. Vamos a seguir estudiando. Traigan los niños, traigan los jóvenes,
Abran la Biblia, oren al Señor, pídale sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia, como estamos estudiando, se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre